Buenas, es un placer compartirles la docencia sobre el uso temprano de los antivirales de forma ambulatoria en los pacientes COVID-19 leves a moderados con riesgo de progresión a enfermedad severa. Mi nombre es Tatiana Carles, soy médico familiar y la coordinadora clínica para el Centro Integral de Atención Provisional de Pacientes Moderados COVID-19, conocido como el FIGALI. En el lugar de trabajo donde estamos, estos son 4 pacientes que han resultado antígenos positivos por SARS-CoV-2. Cada uno tiene características clínicas muy particulares y sus particularidades propias. La pregunta que nos hacemos es qué podemos ofrecerles y cómo podemos tomar esa decisión de forma correcta basado en herramientas prácticas y en evidencia. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos que 1/3 de los pacientes que saldrán detectados no tienen síntomas. Ese es nuestro grupo asintomático. Aquellos que presentan síntomas, 80% será de forma leve, con la sintomatología clásica del cuadro respiratorio, rinorrea, dolor muscular, tos, los síntomas especiales si los tenemos, digeusia, anosmia, y que ya hemos conocido a lo largo de los 2 años. 20% va a ir progresando a formas más avanzadas, en donde un 5, 10, como hasta un 15% se podrá estar comportando en la forma moderada. ¿Cuál es esta forma moderada? Es aquel paciente que tiene taquipnea que no supera el 98%, que tiene cambios ya radiológicos y que el infiltrado pulmonar no está superando un 30% del campo, que ya presenta saturaciones que oscilan por encima del 94% y que puede requerir el aporte de oxígeno, pero el litraje es alrededor de entre 10 hasta 15 litros por minuto. El resto, de un 5 a un 10%, va a progresar a la forma más grave y severa de la enfermedad, con franca dependencia de oxígeno, saturaciones por debajo del 93, frecuencias respiratorias por encima del 30, alteraciones radiológicas por encima del 50% de los campos pulmonares y el crítico con falla multiorgánica y requerimiento de ventilación invasiva. Ese es nuestro comportamiento natural. Pero asimismo también podemos ver que la enfermedad va avanzando a lo largo de los días, desde su fase viral temprana, donde estaban estos síntomas virales en sus primeros 4, 5 hasta el séptimo día, y luego vemos que la fase pulmonar de manifestarse con la desaturación, el requerimiento de oxígeno, la taquipnea, los infiltrados, va a empezar a ocurrir a partir del 5.º día. Entonces, nosotros tenemos que atacar esta infección temprana en los primeros 5 a 7 días. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que conocemos a la fecha y que sabemos que tienen un cambio importante en la evolución? Primero, el estado de vacunación. La vacunación ha marcado un antes y un después en la historia de la enfermedad. Entonces, aquel paciente no vacunado se considera un paciente de riesgo. Aquel paciente añoso que tiene ya pérdida de la respuesta inmunológica por la edad, inmunosenectud, a partir de los 60. Aquel paciente que tiene compromiso en su estado inmunológico, aquel paciente VIH positivo recién diagnosticado o en estadio SIDA con CD4 por debajo de 50, aquel paciente que utiliza inmunosupresores por alguna enfermedad. Y obviamente están las condiciones clínicas como las comorbilidades en aquellos pacientes, por ejemplo, que tenemos diabéticos, obesos, tabaquismo, enfermedades coronarias, hepatopatías, nefropatías. También tenemos algunos marcadores tempranos de enfermedad, aquellos que nos pueden predecir de que, oye, esto se puede complicar, ¿ah? Y ahí tenemos entonces las linfopenias por debajo de 600, trombocitopenias, transaminitis con elevación de las transaminasas de forma importante, elevaciones de marcadores como la PCR por encima de 75, timerodeoferritinas por encima de 1000, por algunos ejemplos. ¿Y qué podemos decir de las comorbilidades? Podemos decir que las comorbilidades principales, obesidad, diabetes, tabaquismo, y de allí todas las demás. Y como vemos en la tabla, ya el sobrepeso marca una importante condición de ser considerada en progresión. Tenemos las enfermedades renales, como les comentaba, las hepatopatías, incluyendo el hígado graso no alcohólico, enfermedades cerebrovasculares, los trastornos neurológicos, principalmente las demencias,
el embarazo, incluso el actual, o si ha estado embarazada o está en fase puerperio, la tuberculosis, la anemia falciforme, enfermedades que son frecuentes en nuestro país, las enfermedades pulmonares, enfermedades, como les decía, cardiovasculares, los cánceres de novos o en tratamiento, los pacientes con inmunodeficiencias de alguna clase o por algún motivo, no solamente el HIV, y pues algunas otras situaciones especiales como por ejemplo limitaciones para las actividades físicas, limitaciones o discapacidades intelectuales o del desarrollo. La inmunosupresión la vamos a definir pues no solamente como el paciente HIV o el paciente SIDA, sino que realmente tengamos un CD4 por debajo de 50, pacientes que estén utilizando de larga data tratamientos inmunosupresores por otras enfermedades como les comento, pacientes que usan esteroides de forma prolongada, metotrexate, citarabina, rituximab, etanercept, pacientes que han sido trasplantados en el último año, pacientes con condiciones hematológicas activas, pacientes en tratamiento de rechazo de trasplante, pacientes que están en quimio o en radio en estos momentos, entre otras. Todo esto que les he hecho de preámbulo nos hace nada más es lograr llegar a esta tabla final, a concretarnos en esta clasificación, y es que definimos como el mayor riesgo el paciente que lo más probable es que progrese es aquel paciente no vacunado, que no tiene un buen estado inmunológico o que tiene más de 60 años. Ese vamos a encaminar la terapéutica a ellos. El riesgo intermedio, que van a ver que si yo sumo 2 o 3 o 4 comorbilidades puedo terminar pasándome de amarillo a rojo prácticamente. Entonces allí vamos a incluir a aquel paciente que tiene vacuna pero no completó el esquema. ¿Cuál es el esquema? En vacunas de 2 dosis es aquel paciente que solamente recibió una dosis. Aquel paciente que sí tiene sus 2 dosis, incluso tiene refuerzo, pero es diabético, es nefrópata, es obeso, es hipertenso, tiene infartos previos. Entonces, ese paciente que está vacunado, que está completo su vacunación, pero que tiene factores de riesgo clínico, comorbilidades, una o más. Y pues esto incluye a todos los pacientes por debajo de los 60 años. Y pues el riesgo más bajo o el que tiene menos probabilidades es aquel paciente que está por debajo de los 60, que no sufre de nada y que tiene el esquema completo más los refuerzos. Ese es el menos probable y pues vamos a concretar nuestras medicaciones a estos dos grupos de mayor riesgo. En la evolución y el avance científico han logrado descubrir los momentos claves para interrumpir este ciclo viral. Y así pues tenemos en el número 1, aquí marcado, es la unión del virus a su receptor, o sea, la unión de la proteína Spike al receptor ECA2, y ese es uno de los sitios de acción o de interacción en donde vamos a tener medicamentos como los anticuerpos monoclonales y las vacunas, por ejemplo. También tenemos en el sitio número 3, que está más acá abajito, tenemos el momento de la proteólisis, que va a separar al complejo de replicación viral y que esta proteína esa proteasa que produce esta proteólisis, dígase la redundancia, es exclusiva del virus, tiene ese nombre 3CL-Pro, y es única y exclusivamente del SARS-CoV o de la familia de los SARS-CoV. Entonces, allí actúa otro medicamento que viene siendo nirmatrelvir. Y en el sitio número 4, que es ya la fase de la polimerasa de RNA, que es donde vamos a ver la replicación viral como tal, en donde va a unirse este complejo que se había separado y que él va a empezar a transcribir los RNA del virus. Entonces, allí actúan dos medicamentos. Uno de ellos es muy conocido, es el Remdesivir, que va a bloquear uno de los sitios a través de bloqueo de uno de los nucleótidos, interrumpiendo la replicación. O sea, simplemente se detiene la replicación, mientras que el molnupiravir se introduce dentro de la replicación y lo que produce es una mutación, y esta mutación es letal y el virus pues no es funcional. Finalmente, lo que nosotros queremos lograr en todos nuestros pacientes leves que tienen el riesgo de progresar a su forma grave, estamos en esta fase de replicación, o sea, estamos en estos días, en esos primeros 5 días principalmente, queremos evitar que el virus se siga multiplicando, que puedan requerir una hospitalización, que se puedan complicar o que lleguen a fallecer. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué medicamentos disponemos realmente? Entonces vamos a ir en el orden en que ellos aparecieron. Tenemos el Remdesivir, el Paxlovid o nirmatrelvir, ritonavir y el molnupiravir. Son los 3 elementos que contamos en este momento.
Y vamos a ver dónde actúa o qué hace más o menos cada uno, como les había adelantado. Pues Remdesivir es un profármaco, es un análogo de adenosina y como les había comentado, él bloquea la polimerasa que está haciendo la transcripción del virus, ¿verdad? Lo interrumpe la replicación y pues simplemente el virus no se multiplica. Este medicamento tiene muchísimos estudios y fue el primero en recibir la autorización completa por parte de la FDA de Estados Unidos, o sea que ya no es solamente uso de emergencia. Es importante destacar que Remdesivir no es un medicamento que se produjo originalmente para el COVID-19, es un medicamento que ya existía y que su aprobación era para el uso en ébola. Sin embargo, se demostró el beneficio, tanto así pues que logra estar aprobado por parte de la FDA en su uso abierto con un registro sanitario y reconocido como un medicamento o un tratamiento efectivo para las formas leves, moderadas, graves y severas, entiéndase que en todo el rango, ambulatorios y hospitalizados desde los 28 días de nacido en adelante. Paxlovid o nirmatrelvir ritonavir, que es una molécula compuesta, tenemos que nirmatrelvir es la molécula activa, como les dije, ella bloquea una proteasa que es específicamente del virus del SARS-CoV. Este sí es un medicamento diseñado exclusivamente para la COVID-19 y al hacer este bloqueo producimos lo mismo, ¿no? Que no se siga multiplicando nuestro virus. Entonces es importante que la nirmatrelvir, que es su molécula activa, está asociada a otra tableta que es la ritonavir. Ritonavir es un inhibidor de la citocromo 3A4 que lo que hace es potenciar la duración del efecto de nirmatrelvir para que logremos en la dosis terapéutica y el citocromo no me lo metabolice rápido. El estudio que da su aval y demostró el beneficio en superar las hospitalizaciones en el grupo control y en el grupo de seguimiento es el EPIC-HR y recibe la aprobación oficial el 22 de diciembre del 2021 por parte de Farmacias y Drogas. En el caso de Molnupiravir, que es muy parecido, como les dije, a Remdesivir, porque actúa en las mismas polimerasas, este también es un profármaco de uno de los ribonucleósidos, pero lo que produce no es el bloqueo de la polimerasa, sino de que al ser captada por la polimerasa, lo que produce es un virus mutado, alterado, y que ese bloqueo que ella produjo o esa molécula que ella introduce al código genético del virus produce su muerte completa. Entonces produce una mutación que es letal para el virus. El estudio que da la aprobación a Molnupiravir es el estudio MOVE-OUT, que al igual que Paxlovid demostró beneficios sobre el grupo control y fue aprobado prácticamente un día después que Paxlovid por FDA. Sin embargo, hay un acápite muy notorio que recomienda farmacias y drogas, tanto local en Panamá como la de Estados Unidos, y es que dice que Molnupiravir debe ser usado en el contexto cuando no tenemos a disponibilidad Remdesivir o Paxlovid o está contraindicado el uso de estos medicamentos. Para las poblaciones especiales o específicas, tenemos que vamos a hablar un poquito de cómo se utilizan estos medicamentos. Remdesivir está utilizado para mayores, vamos a hablar de Panamá ahora específicamente. La aprobación en Panamá, Remdesivir está aprobado para niños a partir de los 12 años y con un peso por encima de los 40 kilogramos. Se puede utilizar en los primeros 7 días. Recuerden que estamos hablando del tratamiento ambulatorio, ¿ok? Hospitalizado lo vamos a dejar aparte. Si hablamos de un paciente leve que está en un programa ambulatorio, lo puedo utilizar en sus primeros 7 días y no debo darlo en pacientes renales terminales, o sea, con tasa de filtración por debajo de 30, o sea, pacientes en estadio 5 o pacientes que estén en diálisis. Esta contraindicación renal es aplicable a los 3 medicamentos. Es importante saber que no se recomienda ninguno de los 3 medicamentos en pacientes con insuficiencias hepáticas agudas, ¿ok? Agudas. En el caso de Remdesivir, sí recomiendan vigilar la transaminasa y que no se administre o que se detenga, en caso de estar administrándose, si el límite superior de ambas transaminasas está por encima de 10 veces el límite superior. Eso significa que estamos hablando de más de 400 unidades de transaminasas. Ninguno de los 3 medicamentos está recomendado en embarazo o lactancia y ninguno de los 3 medicamentos tiene interferencia con la alimentación. Sin embargo, Paxlovid y Molnupiravir están indicados exclusivamente para la población adulta a partir de los 18 años y solamente en los primeros 5 días de síntomas. En cuanto a su posología, Remdesivir es de uso intravenoso, mientras que Paxlovid y Molnupiravir son de uso oral.
Para Remdesivir se utiliza una dosis de carga de 200 miligramos en forma intravenosa y que se debe diluir en solución salina. Al día siguiente, o sea, los días 2 y 3, se utiliza igual de forma intravenosa, pero solamente 100 miligramos. Este medicamento tiene una opción de extenderse hasta 5 días de ser necesario bajo criterio del médico. En la posología de Paxlovid se utilizan 2 comprimidos de 150 de Nirmatrelvir, haciendo una dosis de 300, y un comprimido de Ritonavir de 100 miligramos. Ambos, los tres, se deben tomar, o sea, los tres comprimidos se deben tomar al mismo tiempo, vía oral, cada 12 horas por 5 días. Es importante recordarles que Paxlovid tiene un ajuste de dosis en aquellos pacientes con insuficiencia renal en estadios 3 y 4, o sea, tasas de filtraciones entre 31 y 60, que deben retirar de los blisters una Nirmatrelvir, o sea que el paciente solo tomaría 150 de Nirmatrelvir con 100 de Ritonavir. En el caso de Molnupiravir, las cápsulas son de 200 miligramos, el paciente tiene que tomar una dosis de 800 miligramos cada 12 horas, que equivale a 4 cápsulas cada 12 por 5 días. Las únicas contraindicaciones reportadas con Remdesivir en este momento son con cloroquina e hidroxicloroquina. Paxlovid tiene una bastante extensa lista de interacciones medicamentosas, pero no tanto por Nirmatrelvir, sino por el medicamento llamado Ritonavir. Y en el caso de Molnupiravir aún no se han identificado interacciones o contraindicaciones medicamentosas como tales. Entre los efectos adversos más reportados, Remdesivir, realmente los tres tienen efectos gastrointestinales reportados y creo que ningún paciente está exento de escaparse de ellos. ¿Okay? Tienen un metabolismo hepático, así que también tiene algo de molestias a nivel hepático, en la que pueden producir sabores amargos en la boca, dolores en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal. Creo que eso marca la gran mayoría de ellos. En cualquiera de ellos puede presentarse rash o alergias porque ningún paciente ha estado expuesto previamente a estos medicamentos, entonces no se saben o no se conocen reacciones alérgicas o previamente reacciones alérgicas al medicamento. Hay un dato importante sobre Molnupiravir y es con el efecto mutagénico que él tiene. Es importante que cuando vamos a recetar Molnupiravir aclaremos a la paciente que si es mujer la que va a tomar el medicamento, que debe utilizar anticoncepción durante toda la toma del medicamento y 4 días posteriores a la misma. Y cuando hablamos de un método anticonceptivo eficaz, correcto y constante, cuestión de que no salga embarazada durante la toma del medicamento ni en los 4 días posteriores. No debe lactar en ese mismo periodo de tiempo, ni los 5 días que dura el tratamiento, ni 4 días después, o sea, prácticamente 10 días sin dar lactancia, y que debe ordeñarse y descartar esta leche. Es indispensable antes de iniciar Molnupiravir, constar con una prueba de embarazo si la paciente se encuentra en edad fértil y tiene capacidad de concebir. Para los hombres sexualmente activos y que tienen parejas que pueden embarazarse, deberán utilizar la misma estrategia de un método anticonceptivo constante y eficaz durante todo el uso del tratamiento, los 5 días, y mínimo 3 meses después de la última dosis. En cuanto al reporte de efectos adversos, es importante que, como estos son medicamentos que por primera vez se están utilizando, tengamos bien constante y bien detallado la posibilidad de la presencia de los eventos adversos y poder hacer un reporte oportuno del medicamento. Para esto contamos con un portal llamado Notifacedra, este es el vínculo que le estamos dejando, y también podemos ingresar a través del portal de la página web del MINSA, minsa.gov.pa, notificación de reacciones adversas, y al ingresar usted va a señalar al país de Panamá, lo va a colocar en verdecito, usted va a hacer clic sobre él, va a desplegar esta ventana y usted va a colocar aquí donde dice notificación del profesional de la salud. Si no se ha registrado nunca en Notifacedra, se registra, no le va a pedir mayores datos que sus datos generales, e ingresa una nueva notificación con un profesional registrado. Es importante que esto se realice para poder dar un seguimiento adecuado a los eventos que presentan los medicamentos. Sobre las interacciones medicamentosas. En cuanto a las interacciones medicamentosas, es importante recordar que Molnupiravir a la fecha aún no lo ha reportado. Remdesivir solamente tiene interacciones con antimaláricos quinidina e hidroxicloroquina, pero Paxlovid es importante mantener una lista a mano o bien nuestro teléfono móvil o una aplicación que vamos a ver en el teléfono móvil y que también es para la computadora.
¿Cuál es? Esta se llama COVID-19 eChart, es por parte de la Universidad de Liverpool y está disponible para móvil y páginas web a través de la computadora para ambos sistemas, tanto Android como iOS. Si cuando ustedes ponen COVID-19 eChart en el App Store o en el Play Store de buscar las aplicaciones, no les sale directo, le dicen enviar a páginas web de Google y le va a la búsqueda de Google, le va a dar este lugar que se llama Liverpool COVID-19 Interaction y lo descargan, así se ve la página introductoria, y a través de esta le van a decir, entonces, primero van a seleccionar el medicamento que ustedes están buscando, que en este caso es el medicamento de COVID-19, o sea, vamos a ver Paxlovid o vamos a ver Remdesivir o vamos a poner Molnupiravir, cualquiera de ellos dos. En el caso de Paxlovid deben integrar las 3 primeras letras Nirmatrelvir, ¿no? Para que les salga la palabra porque no está el nombre comercial, está Nirmatrelvir. Entonces, después de eso le vamos a la casillita del Next y va a aparecer un listado de nuevo de medicamentos y usted va a escribir las 3 primeras letras del medicamento que usted está buscando. Vamos a suponer que yo quiero ver la combinación de Nirmatrelvir con amiodarona. Entonces yo coloco amio y me va a salir la palabra amiodarona. Una vez me sale el medicamento, me va a dar la interacción reportada y va a salir por colores. El color rojo está contraindicado, el color naranja es usado con precaución o busque un sustituto, el amarillo puede usarse con un poco más de libertad y el verde es que no reporta contraindicaciones. Sin embargo, si usted le da, cuando ofrece el color, usted le vuelve a dar a la aplicación, pues simplemente usted va a poder leer el texto de la información sobre por qué se recomienda o no se recomienda el medicamento y qué ajuste hay que hacer en caso de poder hacérsele algún ajuste. Dicho eso, pues tenemos que saber entonces cómo elegir cuáles los 3, porque tengo 3 y me van a llegar y me van a disponer de los 3. Entonces yo necesito saber cuál. Ok, vamos a hacer un sistema de 5 preguntas básicas. La primera es que debemos tener a un paciente positivo, ya con antígeno positivo. Recuerden que esto no es para prevenir enfermedad, esto no es para prevenir el contacto. Esto es paciente antígeno positivo, ¿ok? O PCR positivo. La primera pregunta que yo me hago es, ¿mi paciente tiene síntomas? No, no tiene. Él está asintomático. Le hisoparon al 5.º día porque fue contacto de alguien, pero él no tiene nada, ni tos, ni moco, ni fiebre, nada. Pues listo, él no amerita un tratamiento antiviral, él está asintomático. Ah, no, él sí tiene, le ha dado fiebre, le ha dado tos, tiene dolor de garganta, ya perdió el gusto, el olfato, le tiene dolor de estómago. Ok, la siguiente pregunta es, ¿esto está ocurriendo en los primeros 5 días? ¿Tiene 5 días de síntomas o tiene menos? ¿Cuándo empezaron los síntomas? Sí, él tiene 2 días de síntomas, empezó antes de ayer. Ah, listo, perfecto. Si tiene en los primeros 5 días de síntomas, yo voy entonces a preguntarme ahora, ¿hay factor de riesgo? ¿Existe la posibilidad que este sea un paciente de riesgo? Si este es un señor que tiene 60 años, toma 8 medicamentos, tiene como 6 patologías, Señor santo, vamos entonces a seleccionar el medicamento ahora. ¿Por qué esta selección está dada en esta posición? Porque en los estudios Nirmatrelvir y Ritonavir han demostrado 90 a 92% de eficacia en el riesgo, de disminución de riesgo. Remdesivir 80-82 y Molnupiravir entre 30 y 35. De esa valor es que se detalla de por qué se va a escoger siempre como primera opción Paxlovid. Sin embargo, les he dicho que Paxlovid es el que más interacción medicamentosa tiene. Por ende, vamos a hacer la pregunta si existen contraindicaciones o interacciones que me limiten el uso del Paxlovid. Para eso voy a usar la aplicación. La aplicación demoramos 90 segundos en buscar como 6-7 medicamentos. Es sumamente rápido, es ágil y es sencillo y podemos tomar la decisión. Pues resulta que mi paciente está tomando amiodarona, amlodipina, verapamilo, está tomando, se me escapan los nombres ahorita, está tomando colchicina, que hay varios de esos medicamentos que sí ya están contraindicados y que no vamos a poder vigilar de forma efectiva. Entonces, yo voy a ofrecer a mi paciente Remdesivir. Sin embargo, para ofrecer el Remdesivir, tengo que tener claridad que Remdesivir es exclusivamente intravenoso. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿puedo mantener el acceso intravenoso a mi paciente? ¿Mi paciente puede venir los 3 días consecutivos o los 5 días consecutivos que amerita el tratamiento intravenoso a colocárselo? Si la respuesta es sí, aplíquelo. Si la respuesta es no, ofreceremos Molnupiravir.
recordando aquí la interacción que puede haber en las mujeres en edad fértiles y los hombres con parejas que puedan concebir. ¿Ok? En todos los casos debemos avisarle a nuestro paciente cuáles son estos signos de alarma que él debe estar pendiente y hablarles claro de cuáles son los efectos adversos que puede presentar y que él deberá reportar. Es importante que el paciente, antes de salir de la instalación de salud, sepa a dónde dirigirse en caso de presentar sintomatología, progresión, complicación o un evento adverso. Entonces, si me guío por esto, fíjense, a Coviberto de 76 años, que es un fumador, si yo lo pregunto, ya solamente por la edad y por ser fumador, ya está en riesgo. Y ya por lo menos está en amarillo. Pero fíjense todos los medicamentos que él utiliza. Entonces, aquí algún medicamento podría estar interaccionando, lo revisamos en la lista, nos damos cuenta que sí, que atorvastatina lo puede intervenir o puede interferir, entonces podemos cambiar el Paxlovid por Remdesivir. O bien decirle que no tome la atorvastatina por 10 días y puedo iniciar el Paxlovid. Cualquiera de las dos funciona. En el caso de Bichota, es una paciente de VIH, tiene conteo CD4 bastante alto, 250, una carga viral indetectable. Y fíjense, tiene 4 dosis de Pfizer, toma lodipina y está sintomática. Esta es una paciente que la puedo considerar de riesgo intermedio también porque tiene una condición inmunosupresora, aunque está bien controlada, ¿sí? No está en inmunodeficiencia, que es el rojo, pero tiene una condición que hay de inmunodeficiencia, la considero amarilla, y tiene 4 dosis de Pfizer, o sea que esta es una paciente bastante estable y le puedo ofrecer el Paxlovid en caso de que no tenga interacción con su medicación. Habría que investigar qué medicamentos está tomando y si hay o no interacción. Bronquelda, 25 años, es no vacunada, automáticamente no vacunada, va a ser de riesgo alto y tiene como ventaja de que no sufre de nada, no está tomando ningún medicamento o tengo que preguntar qué medicamentos está tomando, incluso los de venta libre, es importante, los medicamentos antihistamínicos y demás que el paciente esté tomando, preguntarlos y hacer la consulta en el programa para ver si de verdad puedo o no darle el Paxlovid sin riesgo de interacciones. Y pues en el último caso igual hay nefropatía, hay una creatinina elevada en 78 que todavía la puede utilizar en dosis estándar, pero sin embargo está utilizando ciclofosfamida y acetioprina, que son medicamentos inmunosupresores y que ameritan ser consultados para decidir si puedo o no utilizar nirmatrelvir. Entonces, allí es donde está el arte de nosotros de poder hacer y utilizando las preguntas y la aplicación nuestra toma de decisiones. Para comentarles, por si todavía no han quedado confiados de si funciona o no funciona, pues les vamos a mostrar un poquito de los números que nosotros manejamos en el Figali. Estos números son al corte del 27 de julio de este año. Nosotros empezamos un programa con primeros medicamentos, un monoclonal y un antiviral que llegaron primero. Voy a obviar estos dos medicamentos y me voy a concentrar en los tres que estamos hablando: Remdesivir, Molnupiravir y Paxlovid. A la fecha, desde enero de este año, nosotros hemos aplicado 635 dosis de Remdesivir en pacientes de terapia ambulatoria. 7 de estos 635 ameritaron hospitalización y 2 presentaron reacciones adversas. Estas 2 reacciones adversas fueron uno un rash y el otro una cuadro de diarrea severa. En el caso de Molnupiravir, hemos aplicado 36 Molnupiravir. Los medicamentos que aparecen en paréntesis son los que se despacharon por farmacia por recetas privadas, o sea, no las aplicamos nosotros y no tenemos el control de seguimiento. Y se suman al total de medicamentos en la línea. No es que son 6 de 635 ni 8 de 36. Serían 635 más 6. Entonces, de estos 36 que han recibido Molnupiravir, uno requirió hospitalización por progresión de la enfermedad y no hemos tenido eventos adversos reportados en estos pacientes. Recuerden que la muestra todavía es pequeña. En el caso de Paxlovid, los puse en este orden no por la preferencia, sino por la fecha en la que empezamos a utilizarlos. ¿Okay? Nosotros primero usamos Remdesivir, luego llegó a Panamá Molnupiravir y de último llegó Paxlovid. Sin embargo, Paxlovid ya tiene 130 pacientes los cuales les hemos indicado el medicamento, 82 de la más 82 que han sido por privadas, solo uno ha progresado y requerido hospitalización por parte de Paxlovid, del seguimiento de nosotros en Figali, y sí, 6 personas han presentado reacciones adversas o reacciones medicamentosas de interacción. Eso es importante notarlo porque muchas veces el paciente no les comenta que estaba tomando algún antihistamínico en casa o, o alguna hierba natural y pues puede haber la interacción y marcar más el evento adverso, sobre todo el mal sabor en la boca, que ha sido el más frecuente, las diarreas, y pues en el caso de Remdesivir y Paxlovid tuvimos 2 rash, uno en cada grupo. Tuvimos 98 pacientes en terapia, realmente aquí es un número un poquito sesgado porque hay pacientes que uno dice no quisieron terapia, que ameritaban terapias y no
aceptaron recibir el tratamiento y otros que pues por características clínicas no ameritaban un tratamiento. Pero pues de estos grupos sin terapias, 14 han ameritado hospitalizaciones y obviamente ninguno ha presentado reacción adversa medicamentosa porque no recibe medicamentos. Un total de 1.054 pacientes totales en el programa, con 25 hospitalizaciones y 9 eventos adversos. Creo que los números son bastante nobles y hablan por sí solos. Tal vez no es un estudio doble ciego, controlado, aleatorizado y demás. Sin embargo, pues esto es real world data. Son nuestros números, casi los llevamos día por día y le damos seguimiento estricto a nuestros pacientes. ¿Cómo es ese seguimiento estricto? Bien, obviamente hay una evaluación, la evaluación inicial en la que usted definió y cada institución puede definir el seguimiento a su criterio. Hay quienes lo hacen cada 2 días, quienes lo hacen todos los días por llamada. Va a depender pues de su ajuste y de su comodidad con el medicamento. En el caso de Figali, nosotros tenemos la primera presencial al día siguiente para el informe de los laboratorios de los estudios y al tercero o cuarto día, dependiendo si le toca venir o no para los controles, pues también le pedimos el recordatorio de la toma del medicamento y si ha estado presentando o no eventos adversos. La podemos hacer presencial, la podemos hacer por llamadas. El paciente sí tiene el acceso a acudir a la instalación en caso de presentar alguna sintomatología adicional. Igual tiene un número telefónico con el cual se comunica con nosotros a través de una tablet de WhatsApp. Les enseñamos a los pacientes que a través del código QR se pueden hacer los reportes de eventos adversos y se le indica pues que nos avise también porque hay un reporte que hay que hacer por parte del médico. Recordamos en las llamadas telefónicas los cumplimientos a la terapéutica. ¿Por qué hago énfasis en esto? Estos medicamentos orales trabajan en sitios y posiciones específicas del ciclo de replicación del virus. La interrupción del medicamento, porque el paciente dice, bueno, yo lo tomé 3 días, ya me siento mejor, lo voy a dejar de tomar, ya me curé. Esa interrupción puede producir 2 cosas. Uno, el evento rebote, ¿sí? Que reaparezcan los síntomas. Y lo segundo es que le está diciendo al virus dónde estamos actuando y puede favorecer la presencia de mutaciones nuevas que sean más resistentes al efecto del medicamento. Entonces eso es importante. En cuanto a los estudios de laboratorio de radiología, nosotros como protocolo de Figali los tenemos incluidos como obligatorios. Sin embargo, quiero recalcar que la única prueba obligatoria para tomar decisiones es la prueba de embarazo porque los medicamentos no se pueden administrar en pacientes embarazadas. Sin embargo, si recomendamos una lista de si va a realizarse los laboratorios en el programa de medicamentos, hay una tabla que decimos, estos son los que nos hablan de progresión, entonces estos son los que deberíamos hacer. Se pueden utilizar 2 momentos, al ingreso y al día 7º de sintomatología, porque recordamos que esa es la fase donde el paciente ya empieza a complicarse. Entonces, pues el hemograma, donde vamos a ver la linfopenia y la trombocitopenia, podemos usar el dímero D como un marcador, transaminasas con elevaciones, a ver si hay que ajustar dosis de medicamentos, retirarlos o simplemente ver si ha evolucionado. Función renal, que es importante, los pacientes suelen deshidratarse mucho en el cuadro de COVID, es importante recordarles la hidratación al paciente. Nosotros le podemos comentar de qué laboratorios hemos visto alterados y que nos han hecho sospechar cosas, las linfopenias, en efecto, linfopenias de 700, 600, 500, usualmente las tenemos que vigilar muy estrechamente. Dímeros D elevados, hemos visto dímeros arriba de 5.000, 7.000, 8.000 y 10.000 en pacientes, obviamente pacientes que tienen factores adicionales, un factor de riesgo como por ejemplo cáncer, otros factores que son los pacientes que ya han tenido infartos previos o pacientes en falla cardíaca, que hacen elevaciones también del dímero D. Pero obviamente tenemos una enfermedad que es procoagulante, entonces al tener ya la cardiopatía y una enfermedad, una infección procoagulante, tenemos un doble riesgo, entonces es un paciente que yo tempranamente puedo tomar la decisión de anticoagular. La radiografía de tórax nos permite ver nosotros la evolución de los infiltrados pulmonares, los reforzamientos de trama o si hay o no algo adicional. Las demás pruebas realmente están indicadas solamente en momentos específicos y bajo criterios médicos, por lo tanto nosotros no las consideramos. Sí utilizamos mucho la PCR cuando el paciente tiene 3 o más factores de riesgo, o sea, es hipertenso, obeso, diabético. Entonces allí podemos usar la PCR como un marcador adicional, sobre todo en los pacientes que nada más tienen dosis incompletas. Las dosis completas se ha visto muy poca elevación del PCR en cuanto a más factores de riesgo. Entonces,
Recordarles que los primeros 7 días de la evolución son los decisivos para cambiar el curso natural de la enfermedad, prevenir su avance a la forma grave, hospitalización o muerte. En cuanto a algunos documentos de apoyo que ustedes van a ver en la guía, ustedes van a encontrarse en las guías, tanto la estándar como la resumida, que se han enviado por parte del Ministerio de Salud, que fueron revisadas. Esta tabla donde pues te indica por colorimetría qué grado de recomendación tenemos para algunos de los medicamentos, y adicional le hemos hecho las tablas, revisamos los medicamentos más frecuentes que utilizamos en nuestro país e hicimos unas tablas para si no tenemos acceso a la aplicación rápida. Entonces allí van a ver que hay medicamentos como la amiodarona, como los rivaroxaban, el dabigatran, antipsicóticos como la quetiapina. Paciente con uso de antiarrítmicos o uso de antipsicóticos, es mejor no usar Paxlovid, ¿ok? Pacientes que utilizan carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, es mejor no usar el Paxlovid por el efecto de que, uno, no sé cómo se va a comportar el medicamento. En algunos me sube la dosis de la carbamazepina, o sea que me lo dopa, o me baja la dosis de la fenitoína, y eso me puede producir una falla y una convulsión en el paciente. Pero estos 3 medicamentos, en el efecto de los anticonvulsivantes, tienen otro efecto adicional, que es que me disminuyen el efecto del ritonavir y por lo tanto cae el efecto terapéutico de antiviral. Entonces puedo favorecer resistencia viral. La rifampicina, fíjense que la hierba de San Juan, que creo que se utiliza con bastante frecuencia, algunos antineoplásicos están contraindicados en el uso de Paxlovid, el ácido fosfídico, pues no el tópico, el intravenoso, oral y otras cosas. La cisaprida, el metilfenidato, que es para el síndrome de déficit atencional, sildenafil usado solamente como medicamento para hipertensión pulmonar. En el caso de algunos sedantes e hipnóticos, en el caso de los betagonistas de acción prolongada sobre todo. Y ya como vamos viendo va cambiando un poquito el color. Fíjense que en el caso de la dihidroergotamina no es que no voy a usar el Paxlovid, es de que debes suspender el medicamento de dihidroergotamina. Y entonces allí puedo administrar el Paxlovid. Es importante saber que el ritonavir demora 3 días en su bloqueo a la citocromo, y una nueva citocromo debe ser producida porque el bloqueo es un bloqueo irreversible a la citocromo. Entonces se tiene que producir un nuevo medicamento. Dicho eso, cuando yo voy a reiniciar un medicamento en un paciente que está usando Paxlovid, debo decirle que debe esperar de 3 a 5 días para reiniciar su fármaco. Y lo mismo va a ser, por ejemplo, en el caso de las estatinas, en el caso, por ejemplo, de la digoxina, es un poquito más difícil, igual que el ácido valproico, que te piden vigilar los niveles. Igual warfarina, se me hace casi imposible en el Figali poder vigilar una warfarina porque yo no tengo laboratorios propios. Nosotros tomamos la muestra y mandamos a procesar, y por eso es que la muestra se reporta prácticamente al día siguiente el resultado al paciente. Entonces, imagínense que yo tengo que estar haciendo un INR a cada rato, pues no se va a poder. Entonces, en ese caso, o cambio al paciente de medicación o simplemente utilizo, de medicación me refiero de pasarlo de warfarina a heparina, o simplemente no administro el Paxlovid y administro 2 opciones más que tengo. Nuestra ventaja como país en este momento es que tenemos opciones. Así van a ver la lista, que es bastante larga, como les dije, pero hay otros que sí están ya bastante reconocidos de que se pueden utilizar sin ningún problema, ¿okay? Que no requieren ningún ajuste. Las guías también están incluyendo los consentimientos informados. Recordamos que estos son medicamentos de uso de emergencia en la mayoría de los casos y por lo tanto deberán tener la firma del paciente y que se le debe explicar para qué se está utilizando y por qué se va a utilizar y cuál es el beneficio al paciente y qué le puede pasar. Aunque no todos los sistemas están digitalizados o no todas las instalaciones están digitalizadas, nosotros tenemos una propuesta y básicamente es la información o qué información es la que debemos tener recogida dentro de nuestro expediente, ya sea que utilicemos un formulario como este creado o bien que le introducimos digital al sistema. Básicamente los datos generales del paciente, importante todos los datos de sintomatología y prueba. No hay que saber cuándo se presentó cada uno de los síntomas, sino cuándo iniciaron. Pero sí es bueno saber cuáles síntomas tiene el paciente, porque las variantes que tenemos de COVID tienen diferentes sintomatologías. Así, por ejemplo, el Omicron en su versión B1 o B2 tiene menos alteraciones del gusto y del olfato, mientras que B4 y B5 tienen más efectos gastrointestinales que congestionales.
Obviamente la clasificación del riesgo, saber cuáles son las comorbilidades, tenerlas a mano, tenerlas en una tabla y transcribirlas a la historia del paciente y decir, ok, mi paciente es hipertenso, es diabético, es nefrópata, es falsémico y por eso es que le voy a dar el medicamento, pues está súper indicado. Hacer la lista de los medicamentos que él toma para evaluar si cuando evalúe y se le cruce con el Paxlovid no hay interacción, anotarlo. Tal medicamento no tiene interacción, tal medicamento no tiene, tal medicamento tiene interacción y por lo tanto me lo va a contraindicar y no vamos a poder utilizar Paxlovid de primera opción. En el caso de hacer laboratorios, pues registrar los más importantes nada más, que son estos que están anotaditos aquí, como les dije, y no son todos los datos de un hemograma, realmente nos interesan datos puntuales y cosas muy específicas que van a dar pues la progresión. Recordar la prueba de embarazo, la radiografía del tórax, si pueden utilizarla, pues básicamente es verificar si hay alguna de estos síntomas, estos hallazgos que pueden hablar de progresión. Pues obviamente les recordamos cómo es la tabla de selección, cuál se selecciona, cuándo inicia, cuándo termina el tratamiento y pues al final darle el seguimiento. Este formulario de acá es básicamente el formulario de los días posteriores o del seguimiento y es saber cómo le ha ido en eventos adversos, cómo le ha ido clínicamente hablando, cómo se ha comportado el medicamento, si repetimos la radiografía, si repetimos los laboratorios, pues poder comparar los laboratorios y al final del cierre de su programa definir si el paciente salió mejor, igual o peor e incluso si hizo el hisopado al séptimo día versus el primer día de hisopado, si salió detectado o no detectado y pues el cierre del expediente efectivamente. Y bueno, eso era lo que tenía para ustedes. He cumplido con los 40 minutos y un poquito más, pero les agradezco su atención y espero que esta información sea útil para todos sus pacientes y puedan utilizarla y tener las ventajas que hemos demostrado nosotros en el FIAL y que pueden utilizarse con estos medicamentos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.